Muy buenas noches, muy buenos días. Otra emisión más de Metrópolis en este mayo que entra con muchas emociones, muchas noticias y también con un calor extraordinario. Ya la amiga doña Gloria Ceballos dijo que no es una ola de calor, sino que las temperaturas cada vez más serán más altas, pero que evidentemente hay algo que tiene que ver con la nubosidad, la humedad, que por eso la sensación térmica realmente es muy alta. Preparémonos porque el cambio climático existe y más en tiempo de sequía el calor se siente más. Recomendaciones: tomar mucha agua, usar ropa fresca y no exponerse de manera innecesaria al sol. Como siempre, un saludo muy especial para el equipo de AME, Canal 47, todas sus emisoras, y para el entrañable equipo que hace posible Metrópolis. Muchas gracias, Smerlin Rosario, por el trabajo de edición que hizo la semana pasada, sobre todo para evitar algunos gazapos con la publicidad, y sin publicidad no estaríamos aquí. Por cierto, gracias a nuestros patrocinadores fieles de siempre. Don Carlos Polanco celebró en tranquilidad, porque ya él tiene un retiro por edad, el Día Internacional de los Bomberos, esos servidores que no preguntan cuando se disponen a salvarnos, esos ciudadanos y ciudadanas también en otras partes del mundo, aunque aquí hay bomberas que no reparan en nada al momento del llamado cuando hay un incendio. Siempre, y lo hemos repetido desde que estamos aquí, desde el 1998, tengo, lo digo en primera persona, un reconocimiento y una admiración muy particular por los bomberos del país. En mi pueblo natal, en mi municipio, Puerto Plata, en aquella época convulsa de los años 60, al final de la tiranía, y con tantos fuegos, esas casas de madera que ardían por rencillas políticas, por el deseo de amedrentar, y los bomberos siempre estaban prestos. Por cierto, los bomberos tienen una misión, o tenían una misión en las provincias dominicanas, es de marcar el tiempo por la mañana, al mediodía y por la tarde. Ojalá que este Día de los Bomberos permita a los ayuntamientos, también al Poder Ejecutivo, recordar ese servicio invaluable que hacen los bomberos aquí y en todas partes. En una ocasión, y gracias al coronel Carlos Polanco, tuvimos por aquí representación del cuerpo de bomberos de varias comunidades, y lo que contaban era de espanto. Incluso en otro programa, en el matutino alternativo que se transmite desde 1992 en una emisora amiga, llegó una delegación de bomberos hace un tiempo explicándonos que aquí se usaban trajes de amianto desechados en otros países. De modo que vamos a recordar a los bomberos y vamos a hacer votos para que su trabajo sea reconocido y garantizado. Por cierto, y a propósito de un hecho lamentable que ocurrió en La Vega, creo que fue iniciando este año, el desplome de la tienda. No solo es cuando hay fuegos, gracias por el subrayado. Los bomberos asisten en distintos momentos de catástrofe en la ciudadanía, y también están dirigidos por personas importantes de la comunidad que tienen credibilidad, que cuentan con el afecto y el respeto y se arriesgan sin esperar ningún tipo de compensación. Tal como decimos, la agenda de la semana que finaliza y que comienza, porque como ustedes saben, Metrópolis tiene ese detalle que finaliza la semana y también la inicia. Pero esta semana, desde el domingo, con la inauguración del teleférico de los Alcarrizos, hasta el viaje del presidente para asistir a la coronación del rey Carlos
tercero y todo el movimiento en el primer poder del Estado en relación al caso de la Cámara de Cuentas, ha tenido una agenda de verdad impactante, agobiante, que uno no sabe, a veces repetimos lo mismo, ¿verdad? Por dónde comenzar y cuál es el tema a escoger. Habida cuenta que hay temas internacionales también muy, pero muy importantes, como el supuesto ataque a Moscú. Los moscovitas y los rusos lo atribuyen a los ucranianos y Ucrania dice que ese fue un autoatentado precisamente para justificar las agresiones a Ucrania. También en el plano internacional tenemos el viaje de Petro, el presidente de Colombia, a España, que no le fue muy bien, y el decurso de las elecciones en Paraguay, que ratificaron la permanencia del Partido Colorado, que tiene ahí 70 años. Todo estuvo bien hasta que la fuerza que llegó en tercer lugar organizó protestas en las ciudades y eso un poco ha dañado la fiesta y ha preocupado a las autoridades. Pero vamos a comenzar con la inauguración de el tan esperado teleférico de los Alcarrizos. El presidente se mostró absolutamente complacido, como debe ser, demostró su alegría, bailó cuando Smerling, que estaba allá, porque él tenía una amiga que lo invitó, me envió ese paso de baile del presidente. Yo dije, Dios, pero el presidente también baila bien, o baila bueno, que es diferente. Esta es una obra muy esperada, o ha sido una obra muy esperada en los Alcarrizos. Naturalmente se necesitan otras acciones para que la obra de verdad fluya y cumpla su cometido, pero es un paso importantísimo. Y ese paso importantísimo de esta administración, continuando el esquema de proyectos de las administraciones PLDistas, que hay que reconocer que comenzaron con el metro, a pesar de aquella protesta que hubo en ese momento porque no queríamos metro. Recordemos que el presidente Hipólito Mejía dijo que esos agujeros del metro servían, y también de los túneles, él los usaría para sembrar yuca. A pesar de todo eso, se ha reconocido, y sobre todo con el caos en el transporte en todo el país, estas son vías alternas que permitirán a largo plazo, si se toman otras medidas, y hay una muy peligrosa y que sabemos que nunca se va a llevar a cabo, que sería la limitación de importación de vehículos. Ojo, el presidente dijo en un programa, el mismo día de la inauguración del teleférico, que cada año el parque vehicular aumenta un 12%. Imagínense ustedes lo que eso significa. Si cada año aumentamos en ese número el parque vehicular. Pero volviendo a ese domingo pasado, con la inauguración de esa obra, reitero, tan importante, sin lugar a dudas, el acto se convirtió en un acto de solicitud para la permanencia del presidente de la República. Yo creo que no hay ningún tipo de dudas de que el presidente va a optar por un segundo periodo. Pero siempre la cultura política dominicana, la cultura partidista, exige de ese tipo de manifestaciones. Recuerden o no recuerden, porque posiblemente ustedes no tengan la edad para recordarlo, un eslogan de la época balaguerista, del continuo reeleccionista, que decía: Balaguer no va, su pueblo lo lleva. Y posiblemente el presidente Abinader tenga ya preparado el discurso diciendo: es que yo no voy, el pueblo me lo pide, aunque su narrativa es mucho más moderna y él puede arguir que se va a postular de nuevo para completar la obra de gobierno que inició el 16 de agosto del 2020. Además de ver los pasos de baile del presidente, vamos a compartir con ustedes segmentos importantes de su entusiasta discurso pronunciado en ese
escenario. No podemos olvidar o descartar o no mencionar que ese mismo día, 1 de mayo, en un acto realmente inusual en la historia dominicana, el presidente de la República celebró junto a los sindicatos nacionales el Día Internacional de los Trabajadores, pero eso será comentario en el segundo segmento. Ahora veremos al presidente bailar y compartiremos algunos segmentos del discurso gracias al trabajo de don Ismerlin Rosario. Adelante. Autoridades locales y municipales. Ha llegado la fecha, esta fecha esperada por miles de familias aquí en Los Alcarrizos y en las zonas aledañas que día a día utilizan los sistemas de transporte público del Gran Santo Domingo. Hoy se cumple un sueño del que me siento muy orgulloso, porque no solo se trata de una promesa, sino del fiel cumplimiento de mi compromiso con la mejoría sustancial de la calidad de vida de la gente a través de la concepción y puesta en ejecución de todo un proceso de transformación del sistema de transportes y de movilidad urbana. Y si lo vemos, estamos proyecto por proyecto, estamos realizando la mayor transformación en la movilidad de nuestro país en menos de 3 años y bajo las circunstancias económicas adversas. Hemos puesto en marcha 5 corredores de autobuses y pondremos mucho más este año. 2 teleféricos, el que estamos hoy y el de Santiago, como anunció ya él al final, en el trimestre final de este año. Trabajamos intensamente en la extensión del metro, que va a venir aquí a Los Alcarrizos y que va también a impactar positivamente a Pedro Brán, a Palmarejo, Villalinda y a Pantoja. Y la transformación del monorriel en Santiago. Estamos implementando un verdadero sistema integrado de transporte en las 2 grandes metrópolis de la República Dominicana. Y siendo conocedores de la importancia en la economía del transporte, hemos puesto nuestro mayor esfuerzo y empeño en ver concluida esta magnífica obra, que sin lugar a dudas viene a solucionar los problemas de movilidad generados por el crecimiento poblacional que ha experimentado este municipio en las últimas décadas. Un crecimiento exponencial durante muchos años. Y hoy tenemos la oportunidad de crear las condiciones para un verdadero sistema integrado de transporte. Estamos aquí, queridos amigos y amigas de Los Alcarrizos, para abrir un nuevo capítulo que cambiará la vida de los hombres y mujeres de este gran municipio. Este gran municipio que ha jugado un papel importante en la historia dominicana desde su fundación. Amigas y amigos, el teleférico de Los Alcarrizos, como se ha dicho aquí, disminuirá en 45 minutos promedio el tiempo de transporte que emplean los habitantes de este municipio, recorriendo una distancia de 4.20 kilómetros en 15 minutos. Y como dijo Yael, esta tecnología es considerada la más moderna del mundo en su naturaleza. Es el primer sistema urbano monocable que alcanza una capacidad de 4.500 pasajeros por hora y por sentido. Y el más rápido de todos los disponibles en el mundo, por sus 7 metros por segundo, que equivalen, como dijo Yael, a 25 kilómetros por hora. Y son 163 cabinas que tienen capacidad para transportar a 4.500 pasajeros por hora y por trayecto. Ahora en la cabina no es como decía la amiga comunitaria. Cuando le digan a las mujeres, péguense, le diga, vete para allá. No te me pegues. Por eso cuentan con 4 estaciones. La primera aquí,
en los americanos, que parte pero empieza aquí, estamos aquí en los americanos, y esta va a venir con 2 estaciones más hasta llegar a la autopista Duarte, que además está también siendo intervenida las calles por el Ministerio de Obras Públicas y que estará integrada a partir del próximo año con la línea 2C del Metro de Santo Domingo, el tramo que estamos construyendo desde Los Alcarrizos hasta la avenida Luperón, el llamado kilómetro nuevo, que estará inaugurado este próximo año. La segunda estación está ubicada en Las Toronjas y se conecta con la tercera, que es el Puente Blanco, hasta llegar aquí a esta estación de los americanos. Señoras y señores, el teleférico de Los Alcarrizos ya ha cambiado el rostro de este municipio. Con la ejecución de este proyecto estamos brindando el soporte necesario a miles de personas que diariamente se sirven del sistema público de transporte para llegar a sus lugares de trabajo y a sus centros de estudios, donde ponen toda su ilusión y ganas para salir adelante y aportar al desarrollo de nuestro querido país. Por eso quiero anunciar hoy aquí, en el Día del Trabajador, en el 1 de mayo, que durante este mes de mayo el teleférico será gratuito para todos los usuarios. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Me imagino que disfrutaron de ver al presidente bailar y el discurso tan entusiasta. Y como dijimos, ese 1 de mayo pasó algo inusitado y fue la comparecencia del presidente de la República en el acto de los sindicalistas dominicanos celebrando el Día Internacional de los Trabajadores. Eso es impensable, eso indica, sin embargo, y qué bueno, que los trabajadores y el gobierno están de paños y manteles. Debemos hacer una especie de recuento. El movimiento obrero en la República Dominicana tiene su historia e incluso trató de obtener reivindicaciones desde antes de la tiranía. Hubo sindicalistas, hubo líderes obreros, gremiales, que era el nombre entonces que se le daba a estas agrupaciones, que de verdad pasaron a la historia desde la época de José Eugenio Cunjar. Con la tiranía, el tirano jugó con el movimiento obrero. No podemos olvidar que Trujillo era amo y señor del país y de todas las manifestaciones y de empresarios, de industriales, de trabajadores, dueños realmente del país, como ahora dicen que son algunos sindicalistas. Entonces, él jugó con dar y quitar
a ese movimiento, pero ocurrió un hecho realmente trascendente, que fue en el 1946, cuando se paralizó el trabajo en los ingenios azucareros de La Romana y de San Pedro de Macorís. El líder de esa paralización fue Mauricio Báez de los Santos. Al jefe no se le podía hacer huelga y la huelga fue exitosa. Entonces, ¿qué hizo Rafael Leónidas Trujillo Molina? Comenzó una represión absoluta contra los que se atrevieron a hacer eso. Mauricio Báez se asiló en la Embajada de México, de ahí se fue a Cuba y el largo brazo del tirano lo alcanzó, lo secuestraron y lo mataron en Cuba en el 51. Después de esto, Trujillo, que sabía coquetear con el mundo, con las organizaciones internacionales, hizo así y promulgó el Código Trujillo de Trabajo en el 1951. Siguió el movimiento de te doy, te quito, pero había un código, y un código muy bueno, que estuvo vigente hasta el 1992. Termina la tiranía y ahí viene el fortalecimiento absoluto de los sindicatos en la República Dominicana. Los sindicatos fueron tan y tan fuertes que por eso se les reprimía. Todos recordamos la fuerza de FOUSA, de Cecitrado, de Fenatrado, sí, de los viejos, de FENAMA, de FENEPIA, hasta llegar a la poderosísima Central General de los Trabajadores Dominicanos, la CGT, que se atrevió a organizar el primer festival de la canción, de la nueva canción, los 7 días con el pueblo en la República Dominicana, y aquello se convirtió en el movimiento más contundente y pacífico de protesta en contra del régimen balaguerista. Eso lo hizo la CGT. Después, los sindicalistas fueron descubriendo las mieles del poder, se fueron colocando en sitios claves de mando. Algunos se enriquecieron, otros descubrieron la ventaja de hacer viajes internacionales y participar en congresos. Y ya hemos llegado al acotejo que permitió lo que yo le llamo sindicalistas lovers, abinaderistas lovers, sindicalistas que son abinaderistas lovers. Y la prueba es ese acto que de verdad ninguna persona que tenga mi edad en la República Dominicana, que haya estado ligada a la vida pública, que conozca, nunca había visto sindicalistas y gobierno juntos. Entonces, la inferencia que podemos hacer es que aquí no hay ninguna reivindicación que hacer en el sector laboral, o la que hay que hacer, tenemos de lado al presidente y la vamos a conseguir. Eso va a ser otro de los detalles históricos de la administración de don Luis Abinader, tener a los sindicalistas a sus pies, y por eso hay tanta calma en la República Dominicana. Ahí hay algunas imágenes de esos amores, pero ese mismo día ocurrió algo también muy importante. Yo le he llamado en otros foros, y es que el presidente Fernández y la fuerza del pueblo le mostraron los músculos al poder y a la sociedad y dijeron: nosotros tenemos fuerza y vamos a competir. Me tienen que tener miedo porque ustedes me escogieron, el presidente Luis Abinader, ustedes decidieron que yo era el candidato opositor después de haber sido su aliado, pues ahora miren de lo que yo soy capaz. Y evidentemente ese mismo 1 de mayo, lunes, Día Internacional de los Trabajadores, la fuerza del pueblo tiñó de verde calles importantes del Distrito Nacional. La reivindicación, trabajo, la objeción por el alto costo de los productos de primera necesidad y aquello de que se promete y no se da. Increíble que todo eso ocurriera el 1 de mayo. Pero, como le he dicho a varios dirigentes de la Fuerza del Pueblo, sin lugar a dudas, hay un antes y un después
de la marcha de la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, no podemos olvidar, es un político con mucha experiencia, es un conocedor de los manejos, de las estrategias y de los movimientos. De otro modo, no se hubiera aliado al presidente Abinader en las elecciones del 2020 y no hubiera conseguido lugares muy importantes en órganos autónomos y lo más importante aún, unas senadurías que son determinantes para sus fines. Si fue una jugada del presidente Abinader creer que conquistando a Fernández para las elecciones debilitaba al PLD, los dos en ese momento se beneficiaron. Pero ahora, aunque el presidente Abinader tiene el control prácticamente de todo, pero ahora el presidente Fernández puede sonreír porque consiguió bastante con esos acuerdos en las elecciones pasadas. Así que ahí tenemos la muestra de la fuerza del pueblo andando por las calles de los barrios del distrito. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque recuerden que en ocasiones se le dice al gobierno del presidente Abinader que es un gobierno para la élite. Entonces Fernández está diciendo, no, mira, yo tengo pueblo. Ellos prometen otra manifestación contundente para los próximos días. Y un detalle, cuando les he preguntado si fue una manera de alterar la inauguración o el efecto de la inauguración del teleférico, todos los consultados me han dicho que el permiso de Interior y Policía fue solicitado 22 días antes. Entonces, también arguyen que la inauguración del teleférico se había postergado. Smerlin le va a mostrar el entusiasmo de los verdes ese lunes pasado. Mírenlo ahí. En efecto, hubo mucho entusiasmo. Ya dicen todo lo que tuvieron que gastar los integrantes de la Fuerza del Pueblo, pero ellos dicen que eso fue un movimiento espontáneo. Buscaron en el mismo sitio las gorras verdes y las camisetas. Adelante, Smerlin, con las imágenes de la Fuerza del Pueblo caminando por la ciudad de Santo Domingo. Compañeras y compañeros, hoy hemos hecho historia. Hoy la Fuerza del Pueblo ha hecho la más grande demostración en favor de los trabajadores dominicanos que jamás se haya realizado en el Día de los Trabajadores Internacional. El día 1 de mayo se ha consagrado como el Día Internacional de los Trabajadores, porque fue un día en que se luchó por lograr la jornada de 8 horas. Fue una jornada heroica. Desde entonces, con excepción de los Estados Unidos y el Canadá, se consagra como el día en que se honra la lucha de los trabajadores a nivel mundial. En la República Dominicana, ese día se ha consagrado siempre en honor de los trabajadores, en honor de Mauricio Báez, en honor de Miguel Soto, del doctor Guido Gil, del compañero Juan Soto, de Miguel Soto, también, por supuesto, de la compañera Nelsida Marmolejos, de un maestro del derecho como Rafael Alburquerque. Ese es el día de aquellos que luchan por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Pero nunca en la historia del Día de los Trabajadores se había hecho una manifestación tan compacta y tan contundente como la que se ha realizado en el día de hoy, y nos sentimos orgullosos porque se ha hecho bajo la bandera de la esperanza de la Fuerza del Pueblo. Hemos recorrido distintos barrios. Salimos desde Gualey,
pasamos por Espaillat, recorrimos las calles del 27 de febrero, pasamos por San Carlos y estamos aquí frente al altar de la patria donde terminan todas nuestras manifestaciones. Hemos sentido el calor del pueblo dominicano. Se agitaban banderas verdes. La gente en las calles sacaba calderos vacíos en manifestación y en expresión del hambre que hoy está pasando el pueblo dominicano. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Decir el cuento de nunca acabar es un lugar común cuando nos referimos a la Cámara de Cuentas. Pero la selección de la Cámara de Cuentas formó parte de aquella fantasía del cambio, de todo lo mejor. En los años 70, y quizás el amigo Freddy Ortiz puede recordarlo, se decía lo mejor para el campo. Ahora lo mejor para el gobierno del presidente Luis Abinader. Se inventaron aquello de los independientes, independientes con Luis, independientes con otros líderes o dirigentes políticos. Y en medio de aquel movimiento, el presidente Abinader hizo algo que tampoco se había hecho jamás, y fue en un discurso pedirle a los miembros de la Cámara de Cuentas de la pasada administración que renunciaran y decir que eran una vergüenza para el país. El agravio con las difamaciones no se computa, no se valora para la persona que difama. Pero lo que se consiguió con eso fue un descrédito inmediato de todos los integrantes de la Cámara de Cuentas. Los voceros de la sociedad civil, que es el mejor eco que tiene el gobierno, comenzaron a denostar a cada uno de los miembros de la Cámara de Cuentas del pasado, y hoy por hoy usted se para en una esquina y pregunta por esos miembros de la Cámara de Cuentas y todos les van a decir que son unos corruptos, que son unos miserables, que son unos incompetentes.
Después usted le pregunta, ¿pero usted conoce a fulanito de tal? Ah, no, pero el presidente dijo y todos los líderes de opinión dicen que ellos no sirven. No se quedó ahí el asunto. La PEPCA allanó el local de la Cámara de Cuentas. Tampoco eso nunca había ocurrido, que entrara la PEPCA a un órgano autónomo y lo allanara y le quitara todo, y esas personas estaban ahí desconsiderados, agraviados, pero el pueblo pedía eso y el pueblo lo tuvo. Se llamó la Operación Caracol. Todavía no están apresados los miembros de esa Cámara de Cuentas, pero ellos saben, ellos tienen su cantina preparada, porque eso va. Y además, como fueron tan malos, tan incompetentes, tan gobiernistas y no ofrecieron ninguna auditoría convincente, se fueron, se van y posiblemente tengan ya su habitación o su lugar, su cubículo en una de las cárceles miserables de la República Dominicana. Se escoge la Cámara de Cuentas. Todos eran personas, el mismo presidente dijo, ahora sí, toda la vocería de nuevo habló de las virtudes de esas personas, pero sobre todo del presidente de la Cámara de Cuentas. Una joven promesa, una persona que había sido como Moisés, salvado de las aguas. El personaje que iba a tratar de transformar la Cámara de Cuentas, que le iba a estrujar en la cara a todos los ladrones y prevaricadores del país y corruptos, sus fallas, haciendo unas auditorías impecables. En medio del entusiasmo, la sociedad civil se desfilaba por la Cámara de Cuentas, como lo hace en otras instancias. Hay un señor ahí que es abogado, que tiene llave de todos esos despachos y va con los mensajes de Estados Unidos y de los que mandan aquí, del poder de facto. Comenzaron algunos rumores. Usted sabe que la UAS es una gran familia y decían, pero ese muchacho tuvo algunos problemas, pero no, ese fue el escogido. Y vino el evento del acoso laboral contra dos mujeres que han demostrado valor, integridad y valentía más allá, exacto. Bueno, valor y valentía. A esas muchachas que además andaban con sus padres cuando interpusieron la querella y cuando le dijeron al país lo que había pasado, la jauría mediática les cayó encima diciendo que no, que ellas eran parte de, ellas son las que apañan la corrupción. Pero hasta hoy demostraron que ellas están reclamando algo que el movimiento feminista siempre reclama. Y las oficinas de género que hay en las instituciones del Estado reclaman, pero cuando vienen los casos se olvidan de eso. Hasta que ese caso provocó que el Ministerio Público Independiente ordenara una investigación, se hizo y hay un juez de la Suprema Corte de Justicia apoderado. Pero no. Los áulicos dicen eso es parte del plan, eso es mentira, eso es para hacerle daño a ese pobre muchacho que lo que quiere es limpiar de corruptos el país. En medio de ese asunto comienzan las filtraciones tan habituales en la Procuraduría y el mismo estilo en la Cámara de Cuentas. Pero no solo las filtraciones de auditoría, sino acusaciones de la Cámara de Cuentas, que eso no lo permite la ley, pero el plan sí lo permite. Siguen los rumores y en medio de dimes y diretes, para ayudar al presidente de la Cámara de Cuentas, lo han invitado a un programa muy popular. Y el hombre ahí desbarró, resbaló y desbarró. Además de decir que era un preso de confianza, el hombre ha dicho que a veces él comete ilegalidades ahí porque imagínate, él es un rehén del Pleno. Cualquiera dice, como dijimos aquí, y los muchachos dijeron, pero ¿y por qué ese hombre no renuncia? No, imposible. Entonces, ya sí hubo una reacción del órgano que tiene que resolver ese asunto. Tanto en la Cámara de Diputados como el Senado. No es participación ciudadana, que ahora se ha convertido en un suprapoder. No, es ahí el órgano que lo nombró. Algunos dicen que no procede juicio político, evidentemente que posiblemente no, pero tienen que tomar un camino institucional para resolver ese problema, porque mientras tanto la Cámara de Cuentas, el Pleno no está funcionando.
Sí, los empleados sí trabajan, pero el Pleno no está funcionando. Ya lo del acoso se ha perdido porque es parte del plan y otra vez un detalle para la institucionalidad dominicana realmente deplorable, como es ese comunicado de participación ciudadana. Quien no está bien con participación ciudadana es como si no estuviera bien con la PEPCA, ¿eh? Corre grandes riesgos en este país. Pero hubo un pequeño desliz institucional y fue que al preguntarle al presidente Luis Abinader sobre el caso, él dijo, no, eso es preocupante, pero ya hay una solución en el Senado. Gran error, honorable señor presidente de la República. Eso es un poder completamente diferente al suyo, aunque sea suyo. Y la Cámara de Cuentas es un órgano autónomo de funciones muy, muy delicadas. Esa es la historia, ese es el cuento de nuestra Cámara de Cuentas. Las soluciones, usted la toma o la deja, pero hay parte de la fantasía institucional del cambio que en ocasiones uno cree que pueden opacarse. Pero la suerte es grande, grandísima. Oigan un segmento del honorable señor presidente de la Cámara de Cuentas, lo que él dice. La máxima autoridad ejecutiva de la Cámara de Cuentas es su presidente. La máxima autoridad, el Pleno. Es que la ley ¿Se siente atado el presidente de la Cámara? Claro. Si yo me hubiese dado cuenta de eso, no me meto en eso. ¿En qué consiste Perdón, eso es muy irrelevante lo que usted acaba de decir. Claro que sí. Si usted hubiese un preso de confianza. ¿Qué le hace? ¿Usted se considera un preso de confianza? Claro que sí. Tengo que hacer, en muchos casos, lo que diga el Pleno, aunque esté en contra de la ley. Porque cuando usted analiza la metodología que se puso en práctica para auditar las cuentas generales y nacionales del país, los procedimientos no van de conformidad ni a las buenas prácticas del ejercicio de la auditoría, porque nosotros somos auditores, y mucho menos a lo que establecen las normas internacionales de auditoría. Y Dios es tan grande que el informe PEFA, un informe de unos organismos internacionales, confirman lo que yo he dicho. Dicen que la calificación tan baja de República Dominicana en ese tema es justamente porque la Cámara de Cuentas no audita la información patrimonial. Continuamos después con Ready para Exportar. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Este es Tilpan, es para darle a ustedes la bienvenida a Ready para Exportar de esta semana. La semana nos llegó con la bienvenida que le dimos a la misión
de Comercio de Trinidad y Tobago, que visitó la República Dominicana, la tierra de este instrumento que es el steel pan y que es ese background de música de otros lugares del Caribe que nosotros vemos en las películas y en otros números musicales que se han hecho famosos. La misión comercial de Trinidad y Tobago estuvo en el país, encabezada por la ministra de Comercio, la ministra Paula Gopi-Skun, ministra de Comercio e Industrias de Trinidad y Tobago, pero también una nutrida delegación de unas 23 empresas de la Asociación de Industrias de Trinidad y Tobago, empresas manufactureras, de alimentos, de materiales de construcción y de muchos otros sectores que estuvieron presentes en nuestro país, estableciendo alianzas y explorando oportunidades de negocios, no solamente para exportar a la República Dominicana, sino también para comprar insumos para sus industrias. Y este es uno de los elementos claves para el futuro de las relaciones comerciales con el Caribe. No solamente tenemos la capacidad en la República Dominicana de competir con nuestros productos, con nuestros servicios en esos mercados, sino que también tenemos la capacidad de poder hacer encadenamientos productivos que sean provechosos para Trinidad y Tobago y para otros sitios del país. La ministra también agotó una agenda, un encuentro con el canciller de la República, con el ministro de Economía y con su homólogo, el ministro de Industria y Comercio también. Estuvimos en Pro Dominicana con la directora Viviana Ribeiro y con el personal de Pro Dominicana, ofreciéndole a los visitantes un seminario sobre cómo hacer negocios con la República Dominicana, explorando diferentes aspectos. También hubo un cóctel para mayor acercamiento entre los sectores públicos y privados, con los sectores públicos y privados de Trinidad y Tobago. También el homólogo de Pro Dominicana, de Viviana Rivero, estuvo aquí, Dan Rush, Harry Persot. Luego en otra edición de Ready para Exportar tendremos una entrevista con él, que aprovechamos para entrevistarlo. Lo que quiere decir que Trinidad, de nuevo, post pandemia, fue uno de los países que duró cerrado más tiempo durante la pandemia, pero ya ha empezado de nuevo a crecer. Suple a la República Dominicana de muchos productos también importantes para nuestra industria, como la urea, que sirve para que nuestros fertilizantes no solamente ayuden a los productores dominicanos, sino que también se han exportado a la mismísima Trinidad y a otras islas del Caribe. Entonces, cuando pensamos en negocios con el Caribe, es uno de los temas que siempre hablamos aquí. Tenemos que pensar no solamente exportar e importar, sino en otras oportunidades, en cooperación, en alianzas, en know-how para terceros mercados también. Entonces, fue una visita exitosa, pero lo importante de esto, de cara al futuro, es precisamente, tenemos otro mercado abierto, interesado. A Next nos han escrito distribuidores de Trinidad buscando supermercados y distribuidores buscando productos que representar en esos mercados. Por lo tanto, tenemos que despertar hacia esas oportunidades, tenemos que diversificarnos. Cada vez que hay un riesgo, cambios internacionales, cambios económicos, financieros, amenazas que tenemos porque estamos en un mundo interconectado, la respuesta es más de exportación, más diversificación, de manera que podamos dividir esos riesgos y podamos encarar los retos. Esa ambición que tenemos como país de ser un hub logístico, solo es posible llevarlo a la magnitud que lo queremos llevar si tenemos un comercio regional fuerte. No hay ningún hub logístico en el mundo exitoso sin un comercio regional exitoso. Así que todas esas ambiciones que tenemos con mercados, sobre todo los mercados más grandes, hemos tenido visitas de la India, hemos tenido visitas recientemente de Arabia Saudita. Todos esos inversionistas y empresarios buscan mercados, el nuestro, pero que el nuestro sea
esa puerta de entrada al resto del Caribe, y eso no es posible si no tenemos una relación más estrecha y una conectividad mejor con todo el resto del Caribe. Ya es el mito de que el problema con el Caribe es la conectividad, no es tan cierto, nos queda mucho, sobre todo en la conectividad aérea, pero en la conectividad marítima, con países como Trinidad y Tobago, tenemos un puerto, un barco saliendo en cada puerto hacia Trinidad y Tobago, tenemos hay líneas que tienen días de tránsito de 2 y 3 días, pero en una semana la mayoría están en Trinidad. Entonces, por lo tanto, no es el transporte el problema, es tener esa estrategia y perseguirla de manera consistente. Las entidades públicas están colaborando. La Asociación de Industria de Trinidad y Tobago firmó un acuerdo durante esta visita con la ADOEXPO, la Asociación Dominicana de Exportadores, precisamente también para apoyar mutuamente a las empresas de ambos países desde el sector privado también, porque es importante que tanto a nivel público como privado hayan esas conexiones y esa capacidad de quién toma el teléfono del otro lado para resolver cualquier inconveniente que naturalmente siempre ocurren en el comercio normal. Así que un punto interesante para las relaciones con el Caribe, un momentum que tenemos que aprovechar también las empresas dominicanas para entonces ir abriendo más camino en ese mercado importante para la República Dominicana, no solamente porque nos provee los derivados del petróleo y el gas natural, sino también por todos los otros sectores, tanto de bienes como de servicios que podemos coordinar con Trinidad y Tobago y donde podemos establecer las alianzas y los acuerdos de negocios que necesitamos para crecer nuestras empresas de bienes o de servicios. Y para los creativos, y Trinidad y Tobago es, por ejemplo, tiene uno de los carnavales más famosos del mundo, exporta su know-how de cómo hacer un carnaval realmente alegre y realmente participativo, todo el pueblo, desde el presidente hasta, o la presidenta, hasta el más humilde de los ciudadanos sale a la calle a celebrar su carnaval, y hay meses preparándose para ese día, y es un buen ejemplo de las industrias creativas y la música, la creatividad en la música en Trinidad y Tobago. Pero sea en Trinidad y Tobago, sea en la República Dominicana, también tenemos otra realidad que el sector de la música está enfrentando, y es las nuevas tecnologías. Ya tenemos a un ChatGPT o a otros de los softwares o de los mecanismos de inteligencia artificial que están creando músicas. Hubo hace poco una canción creada a través de inteligencia artificial que se hizo famosa como si fuera del cantante Drake, y eso simplemente es el inicio. Ya se pueden hacer los videos, ya no hay que gastar muchísimo en hacer videos, porque ya se puede hacer a través con inteligencia artificial, crear videos, crear imágenes, crear guiones, todo lo que hacia dónde vamos con toda la tecnología de la inteligencia artificial, desde la parte más avanzada e importante, como la parte médica, los avances de la tecnología y el desarrollar soluciones que antes parecían imposibles a través de la capacidad de estas plataformas de tomar toda la información que existe en la web y sintetizarla y procesarla de manera rápida para nosotros. Es algo que simplemente estamos apenas aprendiendo, apenas esa tecnología está llegando a la mano al ciudadano común. Lo que antes era algo, IBM se creó una computadora para ganarle una partida de ajedrez a un campeón de ajedrez, eso era algo que nosotros veíamos a principios de los 90 y nos parecía algo extraordinario, eran computadoras muy complejas. Hoy esa tecnología la podemos tener en la palma de nuestras manos, en los celulares. Entonces, todo ha cambiado. Hay mucha gente ya intentando y creando a partir de los códigos de la inteligencia artificial, y por supuesto la inteligencia artificial quiere decir que
las máquinas van a ir, esas plataformas van aprendiendo de sí mismas, y eso es una de las cosas lo que se llama inteligencia artificial generativa, que todavía no sabemos hacia dónde nos lleve. Usadas al bien son maravillosas, pero lamentablemente también puede usarse para el mal. ¿Cómo aprovechar, si usted es un músico, si usted es un empresario de la música? Vamos a aprovechar los instrumentos que están a nuestra disposición para abaratar el costo de promocionarnos, porque como ya nos ha dicho Carlos Delgado Inver, nuestro experto en música, nosotros tenemos que tener claro como una presencia constante online. Y si no, lo podemos usar la tecnología a favor nuestro. El público, nosotros, los que escuchamos música, estamos acostumbrados a buscar videos nuevos. Vivimos buscando en YouTube, en Spotify, todo el tiempo la música nueva de alguien. Queremos oír la misma canción con una versión diferente, la canción que nos gusta con otras versiones. Nos queremos escuchar música nueva de esos artistas que amamos y nos encanta descubrir nuevos artistas. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a eso? ¿Cómo podemos encontrar nichos de mercados o mercados grandes de seguidores? Pues esto lo vamos a explicar, lo va a explicar nuestro experto Carlos Delgado Inver en el webinar que tenemos sobre cómo aprovechar ChatGPT y las otras nuevas tecnologías para el sector de la música. Pueden ir para inscribirse a las redes de Next o pueden escribirnos al WhatsApp al 809-713-0785 o Next Consulting en Instagram, en LinkedIn y en Facebook, y ahí acceder al link para inscribirse. Vamos a empezar a explorar juntos casos prácticos, cómo se está abordando en estos momentos, algo que va en evolución, pero tenemos que hacer un corte. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo podemos aprovechar esas herramientas? ¿Cómo podemos usarlas en beneficio de las exportaciones de nuestra música y de nuestro talento? Así que los esperamos. La Coalición de Servicios de República Dominicana y Next los espera en un webinar gratuito para que aprendamos, para que hablemos y conversemos sobre el uso de ChatGPT para el sector de la música. Los esperamos, como siempre. Ahí les traeremos luego muchas informaciones, porque nosotros le decimos de las oportunidades para que participen, pero también le traemos después a ustedes los resúmenes, como le hemos traído hoy de la misión de Trinidad y Tobago y de cara al futuro. Vamos luego de estos webinars, también conversaremos con Carlos Delgado Inver sobre este tema más adelante. Mientras tanto, sigan en sintonía y los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar en Metrópolis.